o conocen, o quizás cuando en su época de estudio, ya sea en Venezuela o acá en Colombia, yo creo que ven algunas cosas similares porque los dos países son pues hermanos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan en sus épocas de estudio de un personaje histórico durante la conquista y la colonia y durante la historia del libertador Simón Bolívar. Estos personajes se llaman Andrés Bello y Simón Rodríguez. ¿Sí? Estos personajes pues fueron importantes. Hablando de influencia, como estaba hablando el hermano Carlos, estaba hablando un poco de influencia, y Andrés Bello y Simón Rodríguez, pues fueron una influencia importante en el pensamiento, en la mente, en las ideas que tuvo Simón Bolívar desde pequeño. ¿Quién era Andrés Bello? Yo creo eran, según la historia, ¿no? Era casi de la misma edad de Simón Bolívar, eran muy jóvenes, ¿no? Y normalmente en aquella época los aristócratas, porque Simón Bolívar era un aristócrata, era una persona con mucho dinero, muy pudiente en Caracas, venía de una familia muy adinerada y entonces ellos normalmente contrataban a profesores para que les enseñaran en sus casas a aprender a leer, escribir, también literatura, geografía, historia, etcétera, ¿no? Y entonces la familia contrató a estos tutores. Una, porque era importante que Simón Bolívar aprendiera diferentes conceptos de la ilustración, de la filosofía, etcétera, tuviese buena educación, fuese un hombre culto, por así decirlo, pero también tuvo que haber tenido tutores porque sus padres fallecieron cuando él era muy pequeño. A la edad de 2 años, cuando Simón Bolívar tenía 2 años apenas, murió su papá. Y cuando ya tenía 9 años, murió su mamá. Imagínense que a la corta edad, ya sus padres ya habían fallecido. Pero los tutores que tuvo él fueron de mucha influencia y de alguna manera le dieron un horizonte o un pensamiento para que él pudiese tener las ideas que tuvo después y pudiese ayudar de alguna manera a libertar esta zona de lo que se llamaba la colonia de España en aquel entonces, o el yugo español, por así decirlo, ¿no? El más influyente, según el mismo Simón Bolívar, fue Simón Rodríguez. Y tenía él una particularidad muy interesante acerca de la forma en que él enseñaba. A él no le gustaban los espacios cerrados como estos. No le gustaba estar frente a un pizarrón o estar dentro de un cuarto. No le gustaba. A Simón Rodríguez no le gustaba enseñar de esa manera. Le gustaba más salir al campo, salir a caminar, y ahí iba su discípulo, ahí iba el pequeño Simón Bolívar a la par de él, y él escuchando todo lo que él enseñaba mientras caminaban, mientras hacían ejercicio, mientras iban al campo, mientras disfrutaban del aire libre. Su tutor, Simón Rodríguez, le enseñaba a Simón Bolívar durante su niñez. Quizás nosotros hemos tenido influencias desde nuestra niñez. No sé quién ha sido su influencer desde muy pequeño. La palabra influencer o influenciar no solamente se debe a las redes sociales, sino también se daba desde mucho antes, ¿no? O sea, siempre hemos tenido una referencia o alguien quien nos influencia. ¿Quién nos provoca influencia ya es una gripe, ¿no? Influencia, ¿no? Influencia. Y siempre hemos tenido a alguien que de alguna manera ha enseñado algo que nos ha marcado nuestra vida, ya sea para positivo o ya sea para negativo, ¿sí? Ya puede ser para algo que nos ayudó en nuestro crecimiento, en nuestra vida,
como alguien que nos destruyó la vida, por así decirlo, a través de sus ideas o de su influencia. Es interesante que nosotros hoy en día también tenemos esa tendencia a buscar a alguien que nos guíe, que nos lleve por un camino, que nos presente un horizonte. Siempre tenemos esa tendencia a querer buscar a una persona o a alguien o alguna ideología o alguna filosofía que nos dé una orientación hacia dónde podemos ir. Si nosotros estamos en el mundo de los negocios, pues buscamos a esos empresarios, a esas personas exitosas que nos den esos tips, ¿no? Esas ideas para poder ser exitosos en nuestro negocio. Cuando hablamos del hogar, también buscamos, ¿verdad?, a alguien que nos ayude y nos oriente. Y también en el plano religioso, también en las iglesias, siempre tenemos una referencia a quien nosotros siempre le prestamos más atención. Esto puede ser muy positivo, pero también puede ser muy negativo, porque a veces nos cegamos frente a la influencia de esa persona y pensamos que pase lo que pase con la vida de esa persona, es cierto lo que dice, y lo seguimos a veces ciegamente. Lo seguimos a veces ciegamente, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, cuando era pequeño, yo veía a Goku, ¿no? Esa era una de mis influencias, ¿no? Yo decía, wow, ¿cuándo yo voy a poder ser el Kamehameha? Y nunca lo hice. Y yo jugaba y así, y trataba, y ¿cuándo me va a salir de ese poder, ¿no?, sobrenatural que tenemos, ¿no? Es interesante que uno quiere siempre tener una influencia. Cuando los niños están chiquiticos, a veces los héroes son los padres. Los padres son lo mejor, lo máximo, cuando los niños tienen 4, 5, 6 años. Pero cuando ya llegan a la adolescencia, ya nos pegan una patada, ¿verdad? No me importa lo que usted dice. Ya no me importa lo que usted dice. Y buscamos la influencia en los demás. ¿Sí? Yo cuando era adolescente, muchas veces me pasaba así, o sea, ya no me importaba qué decían los adultos. A mí me importaba lo que decía mi primo. A ver cuándo va a ser la próxima fechoría que vamos a hacer, ¿no? Y es interesante, hermanos, que la influencia, que la guía, que un tutor siempre pueda estar en nuestra vida. Yo no estoy denegando que podamos tener a un consejero, a alguien a nuestro lado que nos oriente, pero que no nos ceguemos con todo lo que dice. Ustedes no tienen por qué creer todo lo que yo digo aquí en este momento, porque hay iglesias que de alguna manera el predicador ejerce una gran influencia y la gente le gusta eso. Que el predicador, que el pastor ejerce una gran influencia sobre la iglesia, que si no hace lo que dice el pastor, que si no hace lo que dice el predicador, se va a ir al infierno. Incluso yo me he encontrado personas que le tienen que pedir permiso al predicador o al pastor para viajar. ¿Será que puedo viajar, pastor? ¿Me da permiso? Ya imagina usted, ¿verdad? Pidiéndome permiso a mí o al hermano Reinaldo. Tiene usted para darme permiso de hacer, de usted orientar mi vida a lo que yo quiero o no quiero hacer, ¿no? Una cosa diferente es pedir consejo, ¿verdad? Pero otra cosa es que lo que yo diga se tenga que hacer. Yo me puedo equivocar muchas veces en mi enseñanza en este momento, pero no tienen que de alguna manera dogmatizar todo lo que se está hablando aquí, sino que tiene que ir a la Escritura, tiene que ir a Jesús y ver que lo que se practica, lo que se hace en esta congregación esté conforme a las Escrituras, que esté conforme al corazón de Cristo.
a las enseñanzas de Cristo. Porque yo no morí en la cruz por ustedes, hermano. Fue Cristo quien murió por ustedes. Y a Él deben de seguirle siempre. Quiero pasar a mi hermano Osvaldo a leer estos versículos. Gálatas capítulo 3, versículo, pueden buscarlo ahí, Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 29. Buenos días, iglesia, nuevamente. Vamos a leer Gálatas 3, 24 al 29 y dice la palabra así. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien. Vamos a detenernos en el versículo, esta es la porción que vamos a estudiar hoy rápidamente. Vamos a detenernos en el versículo 24. Y dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y usted se pregunta, hermano, ¿qué es ayo? El ayo en la antigüedad, en el tiempo de Cristo, era un esclavo, pero no era un esclavo cualquiera, ¿sí? Era un esclavo ilustrado, era una especie de tutor, que de alguna manera era usado como maestro dentro del hogar para poder enseñarle las letras y el conocimiento que se tenía aquel entonces a los niños dentro de la casa. Entonces la familia tenía un esclavo exclusivamente para esto y a él se le llamaba el ayo. ¿Sí? Ahora, entendiendo esto, vamos al versículo nuevamente. Por eso dice, de manera que la ley ha sido ¿qué? Nuestro ayo, o sea, nuestro tutor, nuestro maestro. ¿Sí? Nuestro maestro. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia en Galacia? La iglesia en Galacia buscaba justificarse por las obras de la ley. Ellos decían, ¿no? Ahora han venido unos maestros acá a la iglesia, unos maestros judíos, que nos dicen que nos tenemos que circuncidar y obedecer los rituales y los mandamientos de la ley de Moisés para ser salvo. Entonces, ellos dicen, bueno, si hay que hacer esto, entonces hay que hacerlo, porque si esto nos va a llevar a ser justificados ante Dios, entonces hay que hacerlo. Hay que empezar a guardar el día sábado, el día de reposo, hay que hacer las fiestas solemnes, hay que hacer todos los rituales que hacen o que hacían los judíos en aquel entonces. Pero entonces Pablo le dice, ¿por qué? O sea, yo estoy admirado, yo estoy estupefacto, o sea, no puedo creer que ustedes hayan caído de la fe y ahora se vuelven a la ley. ¿Qué es la ley? La ley es algo bueno, sí, porque es dado por Dios, pero la ley, ¿qué viene a ser? ¿Nuestro qué? Nuestro tutor, nuestro ayo, nuestro maestro. ¿Y cuál era la función de la ley? La función de la ley es, dice, ¿para qué? Para llevarnos a qué. ¿Me están siguiendo en el versículo 24? Para llevarnos a Cristo, exactamente. No es para usted beneficiarse y creer que la salvación
es por obedecer la ley. La ley, los mandamientos del Señor dados en el antiguo pacto, es para llevarnos a Cristo. Es para llevarnos a Cristo. Esa es la responsabilidad de un tutor, en este caso la ley. También es la responsabilidad mía frente a ustedes en este momento. ¿Es llevarlos a quién? A Cristo. No a que obedezcan mis palabras, es para que sigan a Cristo, para que obedezcan a Cristo, vivan para Cristo y que sus vidas sean completamente edificadas, restauradas, sanadas. ¿Por quién? Por Cristo. Por Cristo. Entonces, hermanos, muchas veces caemos en estas situaciones, aún en medio de la iglesia. Caemos en estas circunstancias de que pensamos que el tutor es más importante que Cristo. Pensamos que la ley es más importante que Cristo. Pensamos que con solamente leer la Biblia o con solamente venir a esta congregación ya nosotros hemos cumplido. No, hermanos, tenemos que estar revestidos ¿de quién? De Cristo, hermanos. Tenemos que vivir para Cristo. Y la función exclusivamente de las Escrituras, de la ley de Dios, es llevarnos a Cristo. En el plano familiar, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros como padres a nuestros hijos, como tutores? ¿De llevarlos a quién? A Cristo, hermanos, a Cristo. No nos olvidemos que la función principal como padres hacia nuestros hijos es que llevarlos a Cristo. Llevarlos a Cristo. Y a veces nosotros perdemos esa función, ese horizonte en nuestra vida. Dice, ¿cuál es la finalidad? Siempre en el versículo 24. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Por la fe. ¿La fe en qué se basa? En Cristo, hermanos. Cuando miramos el Antiguo Testamento y miramos la historia de Abraham, dice, de tu simiente serán benditas, ¿qué? Todas las naciones. Y esa es una profecía hacia Cristo, porque ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es la simiente que Dios le estaba hablando en ese momento a Abraham? ¿Era quién? Era Cristo, hermanos. Era Cristo. Es decir, que la simiente que es Cristo, a través de esa simiente que es Cristo, iban a ser benditas todas las naciones, hermanos. ¿Cómo podemos tener bendiciones? A través de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos llevar una vida consagrada en el diario vivir? ¿A través de quién? De Cristo, hermanos. Porque solamente en su nombre, solamente en Él, puede la humanidad ser sanada, restaurada y llena de las bendiciones espirituales, solamente en Cristo. Por eso somos justificados por la fe en Jesucristo, hermanos. En Jesucristo. 25, versículo 25. ¿Me están siguiendo allí? Muy bien, muy bien. No se me duerman, ¿verdad? No se me duerman. Versículo 25. Pero venida la fe, es decir, cuando habla de venida la fe es cuando vino Cristo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cuando Simón Bolívar ya fue grande, ¿sí? Incluso sus tutores murieron y eso, ya no necesitó de sus tutores para influenciar y hacer lo que él hizo, sino que ya tenía bien claro sus ideas, sus ideales y la forma de ser en su vida. Cuando llega Cristo a nuestra vida, ya no es necesaria la ley. Ya no es necesario el antiguo pacto.
Como dice Pablo, ¿verdad? El antiguo pacto simplemente nos queda ¿para qué? Para nuestro ejemplo, 1 Corintios 11, para nuestro ejemplo, a fin de que así como los antiguos pecaron, así tampoco nosotros caigamos en esos pecados. Porque la finalidad última de la ley es llevarnos a Cristo Jesús, hermanos. Pablo les decía eso, no pueden ustedes otra vez caer en los rudimentos de la ley nuevamente. Esto es lo que insiste Pablo una y otra vez en Gálatas. No puedo creer que ustedes otra vez se dejen influenciar por estos judaizantes que quieren volverlos a la ley. Simplemente fue un tutor, fue un ayo, fue un esclavo que nos enseñó el camino hacia Cristo. Ahora Cristo vive en ustedes y ahora somos justificados por la fe en Cristo Jesús y ahora ya no estamos bajo la ley, es decir, ya no estamos bajo ayo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios, escucha bien. La palabra todos aquí es muy importante, pero también la frase que sigue. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay nombre dado a los hombres bajo la tierra en que nosotros podamos ser salvos. Solamente Jesús, solamente Cristo, solamente en Él podemos ser salvos, hermanos. No nos engañemos. Él es nuestro horizonte, nuestra meta, nuestra vida. En Él tenemos que vivir. Tenemos que vivir nuestra vida para glorificar a Cristo, para vivir en Cristo, para expresar a Cristo en nosotros. Entonces esto viene a darnos a nosotros una identidad. ¿Quién es Milton? ¿Quién es Osvaldo? ¿Quién es Ramiro? ¿Sí? ¿Quién es Eri? Bueno, yo le digo vikingo, ¿no? Aunque ya los vikingos ya están eliminados. Darnos identidad, hermanos. Si ustedes se fijan, los equipos de fútbol, ¿no? Tienen su propia identidad, su propia cultura, su forma de ser, su propio uniforme, su propia bandera. Tienen ellos su identidad. ¿Qué identidad tenemos nosotros, hermanos? Primero nos declara la Escritura que somos hijos de Dios. No importa si usted es rico o pobre, no importa si usted es hombre o mujer, no importa qué situación se encuentre usted. Usted es hijo e hija de Dios cuando usted cree en Cristo Jesús, cuando usted entrega su vida a Cristo Jesús, cuando es renovado, es restaurado en Cristo Jesús, cuando usted es dado completamente a Cristo Jesús. Somos hijos de Dios, hermanos. Nunca se nos olvide eso. El mundo o otras personas o incluso nuestra familia puede decir que somos ignorantes, que somos fanáticos, que somos, qué sé yo, cuántas cosas a veces no nos dicen, ¿no? A veces nos quieren pisotear nuestra dignidad, quieren pisotear nuestra identidad, quieren hacernos menos. Pero nuestra identidad, hermanos, está fundamentada en Cristo Jesús. Si nuestra fe es en Cristo Jesús, hermanos, usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Que nunca se nos olvide. Que nunca se nos olvide. Hace poco, y es muy doloroso, ¿no? Pero en Estados Unidos surgió una noticia de que un papá y una mamá, no me acuerdo exactamente el número, creo que eran como 16 o 17 hijos. 16 o 17 hijos tuvieron este matrimonio. Imagínense tener 16 o 17 hijos, ¿no? Pero yo no sé qué pasa en la mente de muchas personas. A veces yo me quedo sorprendido
con los cambios o la manera en que hay diferentes trastornos que nos llegan a ser inhumanos muchas veces. Normalmente en Estados Unidos las casas generalmente tienen un sótano. Y habían hijos de 18, creo 18, 17 niños hasta recién nacidos, o sea, de meses, abajo en ese sótano. Nunca habían visto la luz del sol. Nunca habían conocido otras personas. Se criaron como animalitos. Le daban comida en el sótano y ahí era su mundo total. No tenían identidad, no tenían ni siquiera un lenguaje apropiado. Crecieron sin una guía, hermanos. Simplemente su universo, su mundo, todo lo que conocieron hasta ese momento que los encontró la policía y los rescató, su universo y su mundo eran ese sótano. Es increíble, ¿no? Lo que la gente puede hacer. Pero muchas veces nosotros a veces vivimos en una burbuja también. Y vivimos influenciados por otras personas que nos mantienen en esa burbuja espiritual, hermanos. Pero cuando conocemos a Cristo, somos liberados. ¿Cuánto lo creen? Somos liberados, hermanos. Somos libres en Cristo Jesús. Somos libres en Cristo Jesús. No importa lo que pase en nuestra vida, en nuestra familia, los fracasos que tengamos en los negocios o los fracasos en las finanzas que a veces quizás no podamos alcanzar el mes como nos pasa a nosotros como iglesia. No importa, hermanos, pero somos la iglesia de Cristo, somos la iglesia del Señor, somos hijos de Dios. Nuestra identidad no debe de determinarnos. O sea, la identidad que nos da el mundo no debe de influenciarnos. Siempre debe de estar en nuestro corazón que le pertenecemos a Cristo y que somos hijos de Dios, hermanos. No importa si nosotros aquí, pues de alguna manera nos tengamos que reunir abajo de un árbol. ¿Seguimos siendo iglesia de Cristo? Amén, hermanos. Amén. Estamos cómodos aquí, tranquilos, pero si llegara un momento en que tuviésemos que reunirnos en una casa o reunirnos en un patio o en un parque, no dejamos de ser iglesia de Cristo porque nosotros le pertenecemos a Cristo y nuestra identidad no está basado en lo que está alrededor ni en lo que poseamos, sino que está basado en ¿qué? En Cristo, hermanos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto nos libera, hermanos. Nos libera. Nos libera. Yo no sé usted si se siente liberado con esta promesa, pero yo me siento liberado porque yo estoy seguro de quién soy para el Señor y vivo conforme a eso. Y así nosotros, cada uno de nosotros, debemos de vivir conforme a eso. Versículo 27. ¿Me siguen ahí? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Hermanos, el bautismo es un momento trascendental en nuestra vida. Muchas congregaciones e iglesias no creen que el bautismo es para la regeneración, para el perdón de pecados. Como iglesia de Cristo, creemos que el bautismo en Cristo Jesús es para el perdón de nuestros pecados, como lo dice Hechos 2:38. Hermanos, el bautismo sin Cristo y sin fe es simplemente un chapuzón en el agua.
no vale nada. Si usted no ha llegado a las aguas del bautismo, le invitamos en esta mañana a que usted pueda ser revestido de Cristo por el acto del bautismo. Porque el bautismo en Cristo Jesús, no por influencia de otros, no por influencia, sí, porque, qué bonito y qué cool se ve, sino porque estamos seguros de nuestra identidad. Entonces yo tomo la decisión de bautizarme para el perdón de pecados y, como dice aquí Pablo, para ser revestidos de Cristo. Porque todos, le dice Pablo a la iglesia en Gálatas, y ahora nos dice a nosotros, no se me duerman, ¿verdad? No, eso no le dice, Pero ya veo que se me están ahí, despiértate, tú que duermes. Porque todos los que habéis sido bautizados, hermanos, en Cristo. Mire, y aquí está el fundamento de nuestra fe. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando era pequeño me quería vestir de Goku, o de Spider-Man, o de las tortugas ninja, ¿verdad? Me quería parecerme a otras cosas, a otros personajes, a otros superhéroes. Muchas veces queremos agarrar vestiduras de las influencias que tenemos a nuestro alrededor. Queremos cada día parecernos a aquellos personajes que nos causan admiración en redes sociales, en la televisión. ¡Wow! Quisiera ser como Ronaldo, ¿no? O quisiera ser como Messi, ¿no? Que le regalan todo, dice. Quisiera ser como, sí, y buscamos esas influencias y queremos ser revestidos. Queremos ser revestidos de esas influencias que tenemos allá afuera. Pero la única influencia que les invito que tengan en esta mañana es Cristo. Sean revestidos de Cristo. Sean revestidos del Señor. Hermano, no lo dude. Hermana, no lo dude, hermanos. Cada día que sea su oración constante: Señor, quiero revestirme de ti. Quiero parecerme más a ti. Quiero hablar como tú hablaste. Quiero actuar como tú actuaste. Quiero servir como tú serviste. Quiero amar como tú amaste. Quiero gozarme como tú te gozaste. Quiero entristecerme, incluso como tú te entristeciste. Quiero sufrir como tú sufriste. Quiero vivir como tú viviste. Quiero ser como tú, Señor. Quiero ser como tú. Quiero que seas tú mi tutor, mi ayo verdadero. Él se hizo esclavo por nosotros. Entregó la vida por nosotros. Hermano, no es posible que seamos influenciados más por otras personas, por nuestra mamá, por la suegra incluso, por algún primo, un tío, ¿sí? Seamos influenciados por otros más que por Jesús. Yo se lo digo aquí a mi hija, no, se lo digo constantemente. Mi lucha siempre va a ser contigo, guiarte a Jesús. Porque yo algún día no voy a poder estar. Tú vas a crecer, vas a ser adulto, vas a tomar tus propias decisiones y mi tarea ahorita es guiarte para que sigas a Jesús. Es difícil, hermano, a veces. Es una lucha constante. Pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Porque a veces pasa con mi hermano, ¿no? Y quizás mi hermano va a ver esta predicación, pero un día me dijo, estábamos disfrutando ahí en una fiesta de cumpleaños.
de cumpleaños, ¿verdad? No piensen mal. Y entonces me dice, estaba tomando una cerveza. Yo tenía como 10, 11 años. Me dice, él me pasa 7, ¿no? Y me dice, yo nunca te quiero ver con una cerveza en la mano. Y él tomando, ¿verdad? Y yo lo quedaba viendo, pues yo no entendía mucho lo que me decía. Y, bueno, dame una gaseosa por lo menos. Pero queremos muchas veces tratar de que otras personas puedan cambiar y a veces no estamos cambiando nosotros mismos. Como padres estamos llamados a influenciar a nuestros hijos, pero también nosotros tenemos que seguir a Cristo, hermanos, verdaderamente, genuinamente. Porque todos los que habéis sido porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y estos 2 versículos para finalizar son muy importantes y ojalá los pueda leer nuevamente en su casa. Versículo 28 y 29. Yo no hay judío ni griego. No hay venezolano, no hay colombiano, no hay ecuatoriano, no hay hondureño, no hay nada, ¿no? Por decirlo así. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. ¿Sí? Como dijéramos quizás hoy en día, para contextualizarlo, ya no hay jefes ni empleados. Ya no hay varón ni mujer. Aunque hoy en día piensan que hay otros géneros, ¿no? Pero aquí dice, no hay varón ni mujer. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Yo no soy superior a mi esposa sí es superior a mí. Son bromas, hermano. Aunque me ponen a cocinar y lavar y todo eso, ¿no? Aquí es el único lugar donde me puedo descargar. Todos somos iguales ante el Señor. Nunca se nos olvide. Nadie tiene menor dignidad que otros. Todos somos iguales ante el Señor. No importa el idioma, la cultura, si eres rico, eres pobre, eres como eres. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, si le pertenecemos a Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Las promesas ahora hechas a Abraham, ahora son hechas a nosotros, hermanos. Somos el pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Hermanos, somos los verdaderos hijos de Dios. No como los judíos que andan diciendo que ellos son los verdaderos hijos de Dios. Nosotros, los que creemos en Jesús, somos los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen?